Hola, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Hola. Fernando. Doctor, Hola. Hola. Hola, ¿me escuchás? No te escucho, tenés silenciado el micrófono, Cecilia.
Hola. ¿Ahora me escuchás? Cecilia, ¿me escuchás? Hola, Cecilia, ¿me estás escuchando ahí? Sí. Hola. Hola, hola. Bien. 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 Hola, ¿hay alguno que me está escuchando? Hola. Sí, 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 se la escucha. Tengo una pregunta, porque yo pertenezco a la facultad. Sí. En este caso me pidieron que hiciera de anfitrión hoy en la clase de penal. ¿A quién tienen ustedes? ¿Quién les está dando penal los martes? ¿La doctora Camadro o Fisore? No, Tapia, si no me equivoco. Ah, al Juan Tapia. Juan Tapia, bien. Yo para, si no entra dentro de un rato, llamarlo. A las 5 entra él. ¿A las 5 entra? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, estamos adelantados entonces, bárbaro. No hay ¿Ayer problema. cómo les fue con la clase? ¿Bien? Ayer, eh, Velasco sí, estuvo. Bueno, bárbaro, Ariana. Entonces esperémoslo esta a es este. la comisión 4 igualmente. Sí, esta es la comisión 4, sí. Sí, sí, tenemos a Adler, Tapia, Mendoza y bueno, Tienes las razón, planarias de dieron, Camadro. dieron con Adler. No, Sí, está bien, yo estoy confundido con la de Ricker de las 6:30. claro. No, está bien. Ustedes tienen a Daniel Adler, Adler, que lo sí. tuvieron ayer. Claro, ustedes tuvieron clase con Daniel. Hoy tienen con Tapia. ¿Y quién más les da a ustedes? Mendoza y... Mendoza. ¿Y ujú, Fisore les da a ustedes o no? Fisore está con Camadro, están las de las 6:30. ujú. Bien. Bueno. Ayer eran unos cuantos. Claro, sí, como sabemos que Tapia tiene un inconveniente para conectarse 4:45 y se conecta a las 5, casi todos se conectan a esa hora. Perfecto, buenísimo. Está bueno eso para así ya el martes que viene arranco a las 5 o 5 menos 5, si no. Claro. Buenísimo.
Roma. Hola Juan, ¿me escuchás? Juan. ¿Bien? Hola Juan, ¿qué haces? ¿Cómo están? ¿Cómo andás, querido? ¿Bien? Bien, muy bien. Buenísimo. Bueno, me vas a tener de anfitrión los martes, abriéndote las clases. Qué grande, qué buen anfitrión. Ya sé que me dijeron los chicos, ya algunos chicos me dijeron que vos más o menos a las 5 llegás. No, hoy es el último porque terminé un seminario que estaba haciendo también virtual en la UBA. Y arrancaba a las menos cuarto, es de 3 a 5, pero ya terminó hoy. Así Bien. que ya nos veremos desde menos cuarto la semana que viene. Menos cuarto la semana que viene. Bueno, Exactamente. ahí tenés un montón de chicos, ahí te dejo de anfitrión, cualquier Dale, cosa. genial, gracias, ahí grabo. Juan, te mando un abrazo, me alegro verte bien. Abrazo, cuídate, Juancho. Chao, querido. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Prendan las camaritas. No sean vagos y vagas, que es importante que nos veamos. Bueno, ¿pudieron avanzar con las lecturas? ¿Alguien pudo leer los materiales que habíamos subido de medidas de seguridad? La tarde recontra participativa veo que tienen ganas de tener. A la espera, hay algunas personas para ingresar, admitimos. La mayoría están ingresadas, Juan, lo que pasa es que tienen casi todos el micrófono apagado, no sé por qué. Sí, no importa, pero ahí estoy admitiendo a 3 que estaban en la sala de espera. Dale, te mando un abrazo.
Estamos con muchos parciales, dice Alcira ya justificándose. Causa de justificación, se ve que lo tienen bien estudiado, porque ya arrancamos con, estamos con muchos parciales. Bueno, se anotaban muchas materias, muchos parciales, si no, lo de muchos es, cuanto menos, polémico. Estarán con uno, pues dos parciales. Bueno, vamos a... Les pido que prendan las camaritas, por favor. Vamos a repetir algunas cosas para darle continuidad ya a lo de medidas de seguridad. Algunas cosas que habíamos destacado la semana pasada. Cuando ingresamos a lo que se denomina el sistema de la doble vía. Un derecho penal tradicional que reconocía a la pena como la única reacción a las conductas delictivas, y que a partir del siglo XX ha extendido sus funciones, ya desde finales del siglo XX, ha extendido su ámbito de acción a una categoría polémica, ambigua, indeterminada, como es la categoría peligrosidad, ¿no? Y por eso que aparece un sistema, se dice, de doble vía. Las penas por un lado y las medidas de seguridad por el otro. ¿Quién puede recordar cuáles son los requisitos para unas y para otras? Habilitando el micrófono. Requisitos para penas y requisitos para medidas de seguridad. Puede ser para pena que sea una acción típica, antijurídica y culpable. Y para medida de seguridad sería acción típica, antijurídica, pero no culpable. ¿Puede ser ahí? Bueno, muy bien, Andrés. Y no culpable, entonces, extiendo la pregunta hacia los demás. ¿Qué significa no culpable? Inimputable, Juan. Inimputable. Que no se le puede reprochar al sujeto la conducta. Ahí me gusta más desde lo técnico, ¿no? No hay posibilidad de formar un reproche. Un reproche, los reproches, recuerden, en el ámbito del derecho penal, se formulan porque la persona actuó en la forma que lo hizo, pudiendo actuar de otra manera, es decir, teniendo un ámbito de autodeterminación que le habilitaba a comportarse en forma diferente, y como no lo hizo, se construye el reproche. Si esa persona no tenía esa opción, no presentaba la alternativa de comportarse de un modo distinto, de actuar de manera diferente, ahí el reproche en términos penales, de discurso jurídico penal, no puede extenderse. Pero sí, esto es así, ¿no? Las medidas de seguridad se distinguen de la pena de modo fundamental porque no contienen aquel reproche al autor que se haya inevitablemente ligado al castigo, sino que solamente persiguen fines preventivos generales, ¿no? Justamente asociadas a la idea de corrección del autor y además a la protección de toda la sociedad, toda la comunidad frente a ese sujeto peligroso, ¿no? Habíamos explicado cómo habían surgido en el Código Territorial prusiano esas medidas de seguridad y por qué habían sido reguladas, con qué notas características. Y también creo importante destacar que no es cierta una diferenciación que se proponía desde el punto de vista de que las penas implicaban la producción de un sufrimiento al autor de un delito y las medidas de seguridad no. Hoy es insostenible afirmar que la imposición de una medida de seguridad a quien la padece no resulte una manera de causar dolor, ¿no? Porque, bueno, implica un encierro en una institución, y si habrán visto el material del CELS que acompañamos, un material que tiene un título ya de por sí bastante fuerte, ¿no? Vidas arrasadas, la segregación de las personas en los asilos psiquiátricos argentinos, un informe sobre derechos humanos y salud mental,
claramente de la lectura, del modo en que se cumple esa modalidad de encierro también en una institución total, como es un neuropsiquiátrico, uno puede advertir que claramente es una producción de dolor donde además no hay un ámbito de decisión en términos que la persona pueda egresar voluntariamente de ese espacio. Por eso que las medidas de seguridad son medidas coactivas. La conformidad del destinatario no implica ningún tipo de presupuesto para su imposición o su cancelación, ¿no? Ahí tenemos una nota distintiva. Además de que son coactivas, otra nota es su efecto de privación o de restricción de derechos, ¿no? Con lo cual resulta inevitable admitir que se traduce en alguna modalidad de padecimiento para quien está soportando esa medida. Y en tercer lugar, la tercera nota distintiva, es que tienen un fin exclusivamente preventivo o, como se suele mencionar en un término bastante tradicional para el ámbito que nos ocupa, un fin tutelar. Un fin tutelar. Tradicionalmente se ha distinguido entonces a las medidas de seguridad en las predelictivas y las postdelictivas. Las predelictivas o de estado peligroso son aquellas que se aplican a una persona que todavía, una palabra lo ha dicho, no ha comenzado a ejecutar un delito. El momento de comienzo de ejecución de un delito es algo que estudiaremos en la unidad específica de Iter Criminis, saber cuándo el derecho penal considera que se comienza a ejecutar un delito, y entonces ese hecho ya al menos se puede reprochar en grado de tentativa. Pero aquí tenemos un problema, ¿no? Pensar en una intervención estatal de esta naturaleza antes que la persona cometa una infracción penal, pensar en intervenir con el sistema penal en forma previa. ¿Qué principio central de aquellos que ustedes ya están estudiando podríamos decir que cuanto menos pone en jaque? ¿Qué les parece? Los y las escucho. El de legalidad. O sea, el de legalidad no sé si es el que no... ¿Cómo es? No se le puede juzgar. ¿Cómo? Es que dice el artículo 19 de la Constitución Nacional. A ver, ¿Qué espérame. dice el artículo 19? Que las acciones que no vayan contra la ley quedan resguardadas para Dios. ¿No es así? Si no hay ningún crimen, si no cometió ningún crimen, entonces ¿por qué hay medidas de seguridad predelictivas? Pero, ¿eso es el principio de legalidad? No. Ah, El de la reserva. principio de legalidad. ¿En qué artículo? ¿Y cuál El es de el legalidad, contenido del principio de legalidad? el 18, Muy 19. bien, es el momento para equivocarse, para ensayar y para practicar antes del examen, antes del momento de evaluar conocimientos, así que no hay problema que tienen cosas que no Que puedo decir. mandemos fruta. Tampoco eso, no me están mandando fruto, pero el principio de legalidad en realidad es, ¿qué cosa? Nadie puede ser penado sino en virtud de una ley Principio de previa reserva. al inicio del proceso, ¿sí? Entonces tiene que ver con eso, con que en forma anterior a que la conducta se desarrolle en el mundo exterior, el legislador tiene que haber capturado ese hecho de la realidad, lo tiene que haber recortado, le tiene que haber asignado carácter de delito en una ley sustantiva que defina con absoluta claridad cuál es el ámbito de lo permitido y el ámbito de lo prohibido. Entonces el principio de legalidad viene a controvertir un espacio de arbitrariedad donde el gobernante de turno puede perseguir penalmente a quien desee, porque se le ocurre en un día determinado, ¿no? De forma previa, el legislador tiene que cumplir una serie de exigencias, y además, bueno, han estudiado ustedes también cómo tiene que ser la construcción del tipo penal, qué caracteres debe tener la ley penal, y en el marco de un Estado de Derecho,
la adecuación a una serie de instrumentos internacionales de derechos humanos en la materia. No, el principio de culpabilidad es el que estoy mencionando yo, el principio de culpabilidad, no el de legalidad. Obviamente que tiene una afectación notoria cuando se habilita el ejercicio de poder punitivo sobre alguien que no ha cometido ningún delito. Es una manifestación del derecho penal de autor más retrógrado, el derecho penal de autor que desde la primera clase venimos mencionando como el ejemplo más evidente de los excesos y abusos de los sistemas autoritarios. Si bien en el derecho penal moderno las medidas de seguridad predelictivas son inimaginables, sí podemos empezar a advertir en los discursos, o ciertos discursos asociados al delito, una forma de anticipar la punibilidad a estadios previos a la lesión a un bien jurídico o la puesta en peligro a un bien jurídico, ¿no? Y esto se pone de manifiesto con algunas regulaciones muy cuestionables de adelantamiento de punibilidad hacia actos preparatorios del delito, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en revisar ciertos delitos de peligro, ciertos delitos de tenencia, que puedan no necesariamente afectar un bien jurídico, porque en definitiva pueden también generar un espacio problemático con el principio de culpabilidad. El Estado no puede disponer medidas penales predelictivas en un Estado de Derecho. Es necesario que toda habilitación de violencia estatal, sea mediante pena o mediante medida de seguridad, vaya al amparo de una conducta concreta que realiza la persona. Una conducta que además tiene que estar prevista en la ley como delito y que además no debe tener ninguna causa que la justifique. Y las postdelictivas se aplican a quienes ya cometieron un delito, generalmente reincidentes, habituales o crónicos, en forma de accesorias a la pena correspondiente para el nuevo delito cometido. Ahí vamos a estudiar algunos fallos que ponen también a cuestionar la posibilidad de sancionar de esta manera, con una doble vía, una pena y una medida de seguridad, de manera conjunta, o sea, que cuando venza la pena permanezca vigente una medida de seguridad, especialmente para los reincidentes múltiples, a la luz de unos principios que informan también nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, esta superposición de penas y medidas de seguridad, la adopción de un sistema dualista, para ser consecuente, obliga a considerar inadmisible la superposición de las penas con la medida de seguridad, ¿no? La coherencia y yo diría la racionalidad del sistema de la doble vía exige concebir por un lado la pena y por el otro la medida de seguridad como consecuencias jurídicas alternativas. Ambas reacciones no deben superponerse en un mismo proceso, porque, bueno, como vemos, tienen presupuestos de aplicación diferentes. En nuestro derecho argentino, las medidas de seguridad han sido tradicionalmente pensadas como curativas o educativas, atendiendo a cuál es la finalidad tutelar o asistencial que procuran en cada caso, ¿no? Hacia ahí vamos ahora, a tratar de entender unas y otras. Las medidas de seguridad curativas, en primer lugar, son las que tienen por objeto, ¿qué cosa? Medida de seguridad curativa, ¿qué le parece? Realizar tratamientos en casos de salud mental en mal estado, valga la redundancia. Tratamientos en materia de salud mental. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más se les ocurre? Medida de seguridad curativa.
Vamos a leer el artículo 34, inciso primero del Código Penal. El artículo 34 es un artículo de los más importantes de la parte general del Código Penal, contempla un montón de situaciones que estudiaremos cada una de manera distinta en la teoría del delito. Todas ellas están caracterizadas por el principio del artículo, que es la frase "no son punibles", o sea que se describen a continuación un catálogo de situaciones de no punibilidad, pero en todas ellas hay matices y hay diferencias en cada uno de esos incisos del 34, ¿no? Hay situaciones de ausencia de acción, de ausencia de tipicidad, de ausencia de conducta antijurídica y finalmente de ausencia de culpabilidad. Y quedará para nosotros, con el estudio profundo de este artículo, poder diferenciar cada uno de esos escenarios que se plantean en esta norma. Insisto que es una normativa muy importante. Artículo 34. ¿Quién puede leer entonces lo que estábamos mencionando recién? El inciso primero. A ver. Si querés, leo. Vamos. Presten atención y tratemos de identificar cuál es la medida de seguridad que se propone en este artículo específico. Título 5, imputabilidad, artículo 34, no son punibles. El que no haya podido en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades, por alteraciones morbosas de las mismas, o por su estado de inconsciencia, error o ignorancia de hecho no imputables, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. En caso de enajenación, el tribunal podrá ordenar la reclusión. Pausa. Ponemos pausa ahí. Fíjense qué importante todo lo que nos dice la primera parte del artículo 34. ¿Sí? Lo vamos a leer de nuevo. No solo, yo los voy escribiendo lo voy escribiendo en el chat a medida que la compañera lo lee. No son punibles. A ver. El que no haya podido en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades. Primero la referencia al momento del hecho. ¿Ahí se lee? ¿En el chat? No, porque dice en sala de espera, ¿no? A ver, en la reunión. A ver ahora. Ahí sí, ¿no? ¿Pudieron leer? Sí. No sé por qué me Sí, ahora decía sí. todos en sala de espera. Bueno, ahora va para todos y todas las que están en el aula. Al momento del hecho, entonces está descartando que sea una medida pre-comisión de un hecho. Momento de que la persona lleva adelante una conducta. Sí, momento del hecho. Ya sea por insuficiencia de sus facultades, Primera alternativa. por alteraciones morbosas de las mismas, Sí. o por su estado de inconsciencia, error o ignorancia de hecho no imputables. Estado de inconsciencia. ¿Sigo? Error, estado de conciencia, error, dice, o ignorancia de hecho. Comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. Un segundo, Agustina. Entonces, ahí fíjense que tenemos un montón de alternativas que en la teoría del delito van a ser analizadas en distintos niveles. Insuficiencia de facultades y alteración morbosa es lo que ahora nos interesa. Se revisa a nivel de la culpabilidad. ¿Sí? Y puede significar ausencia de culpabilidad. Un inimputable. Estado de inconsciencia ya es más problemático. ¿Dónde creen que se analiza? ¿Habría acción si alguien está inconsciente? Si alguien está sonámbulo, por ejemplo. Si alguien está bajo un estado de narcosis, no hay acción. Entonces ahí no hay empleo de una conciencia para llevar adelante una conducta. Error, bueno, vamos a ver después qué supuestos pueden pensarse de error de tipo o de error de prohibición y las consecuencias jurídicas de cada uno de ellos. Bien, entonces, con cualquiera de estas hipótesis, el que no haya podido, ¿qué al momento del hecho? Comprender la criminalidad del acto. Eso dice el artículo. O dirigir sus acciones. Perfecto. Dos alternativas. Comprender que la conducta que esté realizando es una conducta desvaliosa,
una conducta que genera una lesión a los demás, o dirigir esas acciones. Perfecto. Primera hipótesis. Pero nos interesa rastrear la medida de seguridad. Avanzamos, Agustina. Sigue con, en caso de enajenación, el tribunal podrá ordenar la reclusión del agente en un manicomio, del que no saldrá sino por resolución judicial, con audiencia del Ministerio Público y previo dictamen de peritos que declaren desaparecido el peligro de que el enfermo se dañe a sí mismo o a los demás. Bueno, ¿Sigo? mucho para extraer de acá, ¿no? Ahí pongo dos palabras en mayúsculas incluso. Uno, el podrá. El tribunal podrá. En caso de enajenación, el tribunal podrá. No dice el tribunal deberá. Entonces, la opción de la internación de esa persona no culpable o no punible es una opción facultativa que analizará el tribunal que dicta la sentencia, el tribunal oral, en función del resultado de los estudios psiquiátricos y la incidencia de esos estudios en el caso concreto, en el hecho concreto, para afirmar que la persona no pudo entender lo que hacía. Después aparece una palabra ya muy antigua, que es la palabra manicomio, ¿no? Y sobre la cual mucho podemos decir ahora cuando veamos que está subida en el campus la ley de salud mental. En todo caso, lo volvemos a leer ahora, también queda para pensar el término de duración de una medida de seguridad, ¿no? Porque pareciera que este artículo deja librada la continuidad de la medida de seguridad a la duración de la problemática psiquiátrica de la persona. O sea, mientras esa persona siga teniendo este problema psiquiátrico, se irán prolongando, extendiendo, prorrogando las medidas de seguridad o las formas de intervención coactiva sobre quien sufre un padecimiento mental. Lo volvemos a leer este segundo párrafo del principio, Agustina, por favor. Dale. En caso de enajenación, el tribunal podrá ordenar la reclusión del agente en un manicomio, del que no saldrá sino por resolución judicial, con audiencia del Ministerio Público y previo dictamen de peritos que declaren desaparecido el peligro de que el enfermo se dañe a sí mismo o a los demás. Entonces, tres cosas. No saldrá, primero, sino en virtud de autorización judicial. Segundo, sino en virtud de audiencia, donde se lo escuche y donde se escuche a los especialistas. Y tercero, donde haya un dictamen en el cual algún perito psicológico psiquiátrico dictamine si esa persona, acá aparece de nuevo el término peligroso, peligrosidad, es peligrosa ¿para quién? Para él mismo o para terceras personas. Adelante, Agustina. Sigo. En los demás casos en que se absolviere a un procesado por las causales del presente inciso, el tribunal ordenará la reclusión del mismo en un establecimiento adecuado hasta que se comprobase la desaparición de las condiciones que le hicieran peligroso. Muy bien. ¿Continúo? No, por ahora no, muchas gracias. Ahí vemos entonces un supuesto de una medida de seguridad curativa, el del artículo 34, inciso primero del Código Penal. Otro supuesto es la denominada medida de seguridad curativa para quien padece adicciones, y que estaba prevista en la ley 23737, la ley de estupefacientes, en sus artículos 16 a 20. Lo primero que deberíamos empezar a pensar cuando leemos este entramado normativo es que las personas con padecimientos mentales sometidas a un proceso penal o que hayan sido declaradas inimputables tras una sentencia de un tribunal, son sujetos de derechos. Y en tanto sujetos de derecho cuentan con
todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional y en además pactos internacionales con jerarquía constitucional. Y esto es sin excepción. Entonces, la medida de seguridad debe respetar algunos principios centrales en la materia. Como decíamos primero, el principio de legalidad, o sea que la medida esté prevista en la ley penal como autorización a la privación de libertad. En segundo lugar, la razonabilidad. Y en tercer lugar, la proporcionalidad. ¿No? Y esto me parece muy importante para unirlo con uno de los pronunciamientos que yo le subí al campus, es el fallo RMJ sobre Insanía. Es un fallo del año 2008, que trata una cuestión, sobre la Corte por supuesto, extremadamente compleja, y es el modo en que nuestros tribunales, a veces con intervención del fuero penal y luego intervención del fuero civil, mantienen a las personas que se ha considerado inimputables o con padecimientos mentales con una medida de seguridad, violando este principio de proporcionalidad. Y con esto entonces, ¿qué quiero decir? Lo siguiente. Si una persona es declarada inimputable en un proceso penal y el tribunal, después de hacer una audiencia, después de tener respaldo científico de peritos psiquiátricos, encuentra que esa persona que no pudo entender lo que hacía es peligrosa para sí y para terceros, ¿no? Ha cometido un hecho, por supuesto, no alguien que es peligroso en abstracto, ha cometido un hecho típico y antijurídico. Y le impone una medida de seguridad. En base a este principio de proporcionalidad, ¿cuál debería ser el máximo plazo de duración de la medida de seguridad dentro del sistema penal? ¿Qué les parece? ¿Cuál debería ser el máximo tiempo que dure esa medida de seguridad? El plazo de la pena, no más que el plazo de la pena. Perfecto, Yani. Esa medida de seguridad, en base a este principio de proporcionalidad, nunca debería extenderse más allá del máximo de la pena, no al CIRA, ese es casualmente lo que no hay que decir, hasta tanto dure su peligrosidad, no. La medida de seguridad en el sistema penal tiene como límite máximo el monto de pena que le hubiera correspondido si esa persona hubiera sido imputable. Es decir, si está imputado de un robo, y el máximo del robo simple son 6 años, de 1 mes a 6 años, el plazo máximo de duración de una medida de seguridad nunca va a poder extenderse más allá de los 6 años. Porque es el máximo de pena que le podría haber correspondido si la persona hubiera sido imputable. Ahora, eso no quiere decir que la medida de seguridad dure 6 años. ¿No? Hemos visto un artículo que nos impone revisar periódicamente la razonabilidad mientras dure la peligrosidad. Si desaparece la peligrosidad, está claro que esa medida de seguridad va a ser irrazonable. Por eso hablamos de razonabilidad y de proporcionalidad. La proporcionalidad es que no debe extenderse en el tiempo más allá de lo que le hubiera correspondido como pena en caso de ser imputable. Claro, entonces la pregunta sería, ¿y qué pasa si después de ese periodo de tiempo se demuestra que esa persona sigue siendo peligrosa para sí o para tercero? Es decir, caso del robo que le mencionaba recién. Después de los 6 años se demuestra que esa persona sigue siendo muy riesgosa para sí misma o para terceros y que
devolverla a situación de libertad podría implicar un riesgo potencial de lesiones a bienes jurídicos. ¿Qué les parece que podría resolver el ordenamiento jurídico en general? ¿Se le aplicaría una medida de seguridad o no? Y ya se le puso la Digamos, medida. si esa persona ya está condenada. No, primero, chicos, Sí. chicas, Sí. atención, no lo vamos a poder condenar. Si es inimputable, no hay delito. ¿Sí? No hay culpabilidad. No está condenado. Se lo absuelve. Se lo Yo pensé que tenía absuelve. una pena. Fíjense Perdón. cómo, por eso yo decía, recuerden el artículo 34, empieza, no son punibles, no se le puede imponer pena, no se le puede condenar, y después describe un montón de situaciones. Entonces son casos de absolución, ¿sí? Esa persona fue absuelta, pero como es inimputable, el artículo dice, el tribunal podrá imponerle igualmente a esa persona absuelta una medida de seguridad. Persona que cometió una acción que es típica y antijurídica, ¿sí? Para imponer la medida de seguridad, pero que no es culpable. Perfecto. Esa medida de seguridad, internación en un neuropsiquiátrico, unidad penal de Olmos, traslado Melchor Romero, en la provincia de Buenos Aires, por 3 meses. Y dentro de 3 meses revisamos su estado de salud mental con los profesionales, que den un dictamen a ver si permanece o no esa situación de riesgo para su integridad física o la de terceros. ¿De acuerdo? Entonces, en ese esquema, la pregunta es, transcurrido el máximo de tiempo que podría durar una medida de seguridad, ya dijimos que el máximo de tiempo es la pena que le hubiera correspondido si fuera imputable. ¿Qué pasa si esa persona continúa siendo, entre comillas, peligrosa para sí y para terceros? ¿Cómo lo resolvemos? Ya dijimos que no puede seguir prorrogándose la medida de seguridad, del mismo modo que la pena no podría imponerse más allá del máximo que prevé el legislador, ¿no? Si el legislador te dice, bueno, el máximo de pena para este delito son 6 años, el juez no le podría imponer 8 años. Sí podría imponerle menos. No podría nunca imponerle más. ¿Qué se les ocurre? Doctor, viene lo que viene en el tercer párrafo. A ver. En los demás casos en que se absolviere a un procesado por las causales del presente inciso, el tribunal ordenará la reclusión del mismo en un establecimiento adecuado hasta que se comprobase la desaparición de las condiciones que le hicieron peligroso. Claro. Así no, que... no es así. Profe. No es así, eso tiene que ver con una instancia previa a la imposición de la medida de seguridad. Me parece que acá la solución, y por eso yo se los puse en el campus, es la derivación al fuero civil. La derivación al fuero civil para que la justicia civil sea la que decida, se aplica la ley de salud mental que está colocada en el campus, ¿no? Fíjense ustedes la ley de salud mental en su artículo 20. ¿Ustedes han leído en alguna otra materia la ley de salud mental y los principios? En civil, profe. Bien, es una ley que, como bien saben, tiene como última opción la internación, ¿no? Siempre procura medidas diferentes a la, no me va a salir esta palabra porque es muy difícil, manicomialización, salió. Bien, vamos a leer los artículos 20 y 21 de la Ley de Salud Mental que contemplan la opción para darle continuidad a una forma de internación coactiva, más allá de la duración de una medida de seguridad. El artículo 20 dice, la internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios, y solo podrá realizarse cuando, fíjense quién lo define, cuando a criterio del equipo de salud mediare situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. Para que proceda a la internación involuntaria,
además de los requisitos comunes de toda internación, se deberá hacer constar, primero, dictamen profesional del servicio asistencial que realice la internación. Se debe determinar la situación de riesgo cierto e inminente a la que hace referencia el primer párrafo de este artículo, con la firma de 2 profesionales de diferentes disciplinas que no tengan relación de parentesco, amistad o vínculos económicos con la persona, uno de los cuales deberá ser psicólogo o médico psiquiatra. Segundo, ausencia de otra alternativa eficaz para el tratamiento. Y tercero, información acerca de las instancias previas implementadas si las hubiera. Después eso se complementa con el artículo 21. De modo tal que, en conclusión, la medida de seguridad es facultativa, no es obligatoria, es una medida que restringe derechos, que es coactiva, que tiene que ser utilizada también como última alternativa cuando se demuestre que la persona que ha cometido una conducta no reprochable porque no pudo motivarse conforme a derecho, porque no pudo comprender la criminalidad del acto, porque no pudo dirigir sus acciones, es una persona que por este padecimiento mental puede poner en riesgo su salud física o la de terceras personas. Esa medida de internación solamente se mantendrá vigente en el tiempo mientras dure la concurrencia de este estado de peligrosidad, teniendo como plazo máximo de duración el monto de la pena que le hubiera correspondido por el delito que esa persona habría cometido, ¿sí? El monto de la pena, plazo máximo de duración, y si después de ese lapso continuara la situación de peligrosidad para sí o para terceros, se dará intervención desde la justicia penal al fuero civil, para que el fuero civil, aplicando estos principios de la ley de salud mental, artículos 20 y 21, ley 26.657, una ley que tiene 10 años, analice la continuidad o no de una internación en el ámbito civil. ¿Se entiende entonces cómo funciona esta cuestión de la medida de seguridad curativa en nuestro sistema penal? Los escucho y las escucho si quieren decir algo o si tienen preguntas. Bueno, supongo que se entendió. Entonces, pasamos a las medidas de seguridad educativas. Son una serie de remedios, por así llamarlos, que están contemplados para causar dolor, eso siempre lo vamos a reafirmar, ¿no? Por más que le querramos poner nombres bonitos, o eufemismos varios, son medidas orientadas a la producción de dolor a los menores infractores a quienes se responsabiliza por la comisión de hechos previstos en las leyes como delitos. Consisten en la internación en establecimientos especiales en los que se construye una idea de la corrección de ese comportamiento. Discutible, polémica, sujeto a un montón de impugnaciones y de objeciones, pero esencialmente ese es el discurso que hoy prevalece en nuestro entramado normativo. Es decir, que de lo que se trataría con este sistema es de reformar, y por eso la idea de reformatorios, a estos, entre comillas, jóvenes delincuentes. La aplicación de medidas de seguridad para menores infractores conforma un sistema
normativo especial cuya evolución ha dado lugar a un derecho tutelar que pretende modificar la personalidad del joven delincuente. Modificarla poniendo énfasis en que en sus características personales, mucho más que en la naturaleza del delito cometido, que en la gravedad del delito cometido. Es un derecho penal de autor, que está regulado en nuestro entramado normativo, decíamos, en nuestra ley, por una norma de la dictadura cívico-eclesiástico-militar. Es la ley 22.278. Una ley del año 1980. Una ley que tiene 40 años. Sí, está vigente en materia de jóvenes infractores, una ley de la última dictadura. La Argentina aún no ha logrado sancionar una ley de la democracia que modifique este sistema. Las causas pueden ser diversas, posiblemente porque hayan quedado muchos proyectos entrampados en la discusión en torno a la edad de punibilidad, mucho más que en la idea de adoptar una ley democrática. Bien, en ese sistema, en este actual marco legal, se pueden distinguir tres categorías. Los voy a poner en el chat. Por un lado, los menores de 16 años. ¿Cómo sería la situación de un menor de 16 años que hoy comete un delito? Lautaro, sacaste la cámara, te estaba viendo y sacaste la cámara. Ahí está, vuelvan a poner la cámara. Estoy cargando, el que quiera sacarla, la sacan, no pasa nada. A ver, menores de 16 años, ¿qué son? No son punibles. Perfecto. Inimputables. Sí, no se les puede imponer pena. A un menor de 16 años no se le puede imponer pena. Segundo, situación de jóvenes de 16 y 17 años. ¿Cómo es su situación? Son punibles, pero no se les puede imponer la pena. Entonces, medio que es lo que estás diciendo. Cuando cumplen los 18 la cumplen. ¿Son punibles y no se puede imponer una pena? ¿Son o no son? Son punibles. Se les impone la pena, pero no... Son punibles en base a un régimen especial, el régimen penal juvenil, que contempla penas diferenciadas respecto a los mayores de edad y además a cumplir en institutos acondicionados al respecto de una manera particular. Tiene un régimen penal juvenil específico en la provincia de Buenos Aires, identificado bajo la normativa de la ley 13.634 y todas sus formas. Y finalmente los mayores, las personas, poniendo los, correspondría poner los y las, ¿no? Bueno, y finalmente, quien tiene ya 18 años de edad, o es mayor de 18 años de edad, es plenamente punible en materia de edad, después habrá que determinar si están dados los otros requisitos, y está sujeto al régimen de los adultos. Bien, en ese marco, nos interesa concentrarnos en los que en el chat les puse como apartado A. Es decir, la situación de niños, niñas y adolescentes que no hayan cumplido aún 16 años al momento de cometer un hecho delictivo. Quiero remarcar una cosa que no dije. En el apartado B, o sea, los mayores de 16 que todavía no hayan cumplido 18, son punibles solo en relación
a hechos que estén contemplados, delitos de acción pública, contemplados con pena privativa de libertad que exceda de los 2 años. ¿No? Si han cometido un delito de acción privada, si han cometido un hecho sancionado con una pena que no excede de 2 años, o que es de multa, o que es de inhabilitación, tampoco resultan punibles. Bien, entonces, ahora tenemos que pensar qué puede suceder en algunos casos en los cuales a ese niño o niña adolescente que no se les puede imponer pena, igualmente la ley contempla la alternativa de imponerle una medida de seguridad, ¿no? Y habilita entonces un derecho penal de menores. El derecho penal de menores, por eso hay que dar una ley de la democracia, ¿no? Que tiene una multiplicidad de objeciones constitucionales, más allá de que ahora vamos a estudiar el fallo de la Corte que ha convalidado la legalidad y la constitucionalidad de este sistema. Manuel Suchi Bertis ha ingresado a la sala de espera para esta reunión. Yo creo que no pertenece al curso, y si pertenece... Sí, profe, pertenece, pero ¿sí? se le salió recién. Ah, perfecto. No ¿Qué le tal? vi la Está con cámara. la cámara. No le vi la camarita. Los que no tienen la camarita prendida son como ausentes y como que no pertenecen al curso, y además ya son recursantes, ya tienen que volver el año que viene. No así Fernando ¿Por qué? Pucarales, Cristina Burgos, Andrés Cabrera, Lautaro Muñoz, Sebastián Censano, Paloma, Yani, que están todos aprobados y con muy buenas notas. Van a tener todos muy buenas notas. Ah, bueno, ahora prendió la cámara, usted también va a tener una muy buena nota por prender la cámara. El resto... Obvio. Sí, no, Alcira, soy pobre, Acá no. estoy, mirá. No lloren, mirá, ahí aparece Sala. Miren cómo reaccionan frente a la noticia de la posibilidad de aprobar un curso. Bajo coacción. Bajo coacción. Son muy pocos hoy, 5 nada más. Pero es verdad que ¿qué rinden esta semana? ¿O qué rendían? Elementos. Lo que... Y contratos la semana que viene. Ah, todo junto. Bueno. Un trabajo práctico que quedó pendiente de obligaciones. Bueno, quedó pendiente, significa que no hicieron en su momento y dejaron las togas. No, por eso. La dejaron para el final. Esta semana. Junto con el parcial. A ver si vamos a probar el parcial o no. Bueno, voy a compartir pantalla ahora. Profe, no me maquillé. Dice María Valentina Genovese, bardeándome ya, ¿no? Ya el bardeo. Vamos a compartir pantalla para ver 2 cosas. La ley penal juvenil, por un lado, y el fallo de la Corte en el caso García Méndez Musa, que es un fallo muy importante en esta temática particular. Compartir pantalla. ¿Ahí se ve? Dani, Agustina, ¿se ve? Bueno. ¿Quién quiere leer? Está ahí visible. Yo puedo leer. Vamos. Suma puntos también, para el parcial. Empiezo en el artículo 1. Bueno. Ley 22.278, régimen penal de la minoría, promulgada el 25 del 8 de 1980, modificada por la ley 22.803, promulgada el 5 del 5 de 1983 y publicada en el Boletín Oficial del 9 del 5 de 1883. Artículo 1. No es punible el menor que no haya cumplido 16 años de edad. Tampoco lo es el que no haya cumplido 18 años respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de 2 años, con multa o con inhabilitación. Texto conforme a la ley 22.803. Acá viene lo importante, presten atención. Si existiera imputación contra alguno de ellos, la autoridad judicial lo dispondrá provisionalmente,
procederá a la comprobación del delito, tomará conocimiento directo del menor, de sus padres, tutor o guardador, y ordenará los informes y peritaciones conducentes al estudio de su personalidad y de las condiciones familiares y ambientales en que se encuentre. En caso necesario, pondrá al menor en el lugar adecuado para su mejor estudio durante el tiempo indispensable. Si de los estudios realizados resultare que el menor se haya abandonado, faltó de asistencia, en peligro material o moral, o presenta problemas de conducta, el juez dispondrá definitivamente del mismo por auto fundado, previa audiencia de los padres, tutor o guardador. ¿Sigo? Sí. Artículo 2. Es punible el menor... Vamos al 3. Al 3. La disposición determinará a. La obligada custodia del menor por parte del juez para procurar la adecuada formación de aquel mediante su protección integral. Para alcanzar tal finalidad, el magistrado podrá ordenar las medidas que crea convenientes respecto del menor, que siempre serán modificables en su beneficio. B. La consiguiente restricción al ejercicio de la patria potestad o tutela, dentro de los límites impuestos y cumpliendo las indicaciones impartidas por la autoridad judicial, sin perjuicio de la vigencia de las obligaciones inherentes a los padres o al tutor. C. El discernimiento de la guarda cuando así correspondiere. La disposición definitiva podrá cesar en cualquier momento por resolución judicial fundada y concluirá de pleno derecho cuando el menor alcance la mayoría de edad. Bien. Ah. Bien. Sí. ¿Sigo? Artículo 3 bis. No. Pensé que quería decir algo. No. Estamos exhibiendo las otras normas. Esta es la ley que la democracia tiene como deuda discutir con legisladores elegidos por la ciudadanía, discutir públicamente en el espacio de la democracia, que es el Congreso Nacional. Problemas que uno puede advertir ya de la lectura de este artículo en materia de la disposición de menores no punibles. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué advierten en la redacción? A ver. ¿Qué se les ocurre? ¿No advierten que, a diferencia de los mayores de edad, que las penas y las medidas de seguridad se imponen después de un juicio que determine con certeza que esa persona cometió, en el caso de una pena, un delito, en el caso de una medida de seguridad, una acción típica y antijurídica no punible? Sin embargo, para los jóvenes no se lleva adelante este proceso penal y el juez de menores, en algunas provincias juez de menores, juez de garantía del joven, etc., puede disponer de ese niño, niña, adolescente, sin necesidad de verificar a través de un proceso penal, con las garantías que implica un proceso penal en términos de producción de prueba, de acusación, de defensa, de sentencia y de vías recursivas a la sentencia, en términos de doble instancia, apelaciones, etc. Que acá hay un problema central propio de los mecanismos tutelares de disposición, ¿no?, que le otorgan a ese juez-jueza enormes facultades para disponer una medida sin constatar, como se debe constatar, que es en un proceso penal y con una sentencia de culpabilidad, o sea, sentencia de determinación de su autoría responsable, ese vínculo de ese joven con el delito. Entonces un acta policial por sí sola puede bastar para la imposición de esa medida de seguridad. Durante mucho tiempo se cuestionó, en función de los principios que estamos estudiando, culpabilidad,
esencialmente el interés superior del niño. La internación de estos jóvenes en ámbitos de los reformatorios o institutos de menores. No solamente se los cuestionó al amparo de estas normas, sino también por todo lo que eso significaba respecto de los proyectos de vida de esos jóvenes y respecto de el ingreso en una carrera delictiva atravesada por la violencia de esos espacios donde basta leer el informe del CELS que le subí, no solamente se verifica violencia estatal, sino también altas tasas de suicidio y un espacio absolutamente problemático respecto de niños menores de edad. Bueno, todavía hoy en la mañana, el Comité Nacional de Prevención de la Tortura presentó su informe anual y daba cuenta de niños y niñas de 12, de 13, de 14 años que al día de la fecha permanecen en reformatorios, en institutos de jóvenes, institutos de menores, bajo medidas de seguridad curativas por jueces en distintas provincias de nuestra región. En todo caso, vamos ahora sí a estudiar cuál fue el planteamiento en el fallo García Méndez, Musa, y cuál fue la resolución de nuestra Corte. Bien, se ve bien, ¿verdad? Recurso de hecho, García Méndez Emilio y Musa Laura Cristina, ambos representantes legales de una fundación, Fundación Sur. Quien le interesa el tema de los jóvenes y la minoridad acceda a la página. La página de la Fundación Sur tiene mucho material, no solamente jurisprudencia, sino también dossiers actualizados en materia de derechos humanos sobre las juventudes. Había hecho un planteamiento que tuvo resolución favorable en casación. El planteamiento era lograr la inconstitucionalidad del artículo primero de la ley 22.278 que acabamos de leer. Hacer saber a los jueces de menores y federales que deberán comunicar cualquier situación de esa naturaleza, ¿no? Impidiendo medidas de seguridad sobre los niños y niñas por inconstitucionales, y además exhortar al Poder Legislativo para que dentro de un año, o un plazo no mayor de un año, adecúe la legislación penal en materia de menores a los nuevos estándares constitucionales. Estoy hablando de un pronunciamiento que tiene 12 años al día de la fecha. Bien. Veamos qué fue lo que se resolvió. Dice la Corte: la Convención sobre los Derechos del Niño, en adelante la Convención, ha reconocido que el niño es un sujeto de derecho pleno. No ha dejado de advertir que es un ser que transita un todavía inacabado proceso natural de constitución de su aparato psíquico, de incorporación y arraigo de valores, principios y normas que hacen a la convivencia pacífica en una sociedad democrática. De ahí que aluda a la evolución de las facultades del niño, a la evolución de su madurez, y el impulso que debe darse a su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. La Convención pone en evidencia un doble orden de consideraciones: haber dejado intactas todas las protecciones que en otros textos internacionales habían enunciado en punto a los niños. Y por supuesto, dar por sentado que los niños gozan de los derechos que le corresponden en tanto personas humanas. Todo niño es sujeto pleno de derechos, ¿no? Frente a un modelo que concibe al niño como un objeto de tutela, modelo de patronato,
modelo de disposición, ¿no? Como si fuera un objeto donde un juez, como la recién, dispone de un niño. Bueno, todo niño es sujeto de derechos. Derechos y libertades y garantías. Los estados deben dar efectividad con todas las medidas a su alcance. Uno de los principios establecidos por la Convención se relaciona con el trato que debe tener todo niño de quien se alegue, no se ha comprobado, se alegue, que ha infringido las leyes penales. Ese derecho implica ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor que fortalezca el respeto del niño por derechos humanos y libertades fundamentales. A ese principio, ¿qué se suma? La obligación para los Estados partes de adoptar medidas en el ámbito penal, para que esos niños a quienes se acuse o se declare culpable de haber infringido esas leyes, ¿no?, nunca pueda concretarse esto al margen de los derechos humanos y las garantías legales. Reglas de Beijing. En esa línea, dice la Corte, se inscribe la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una jurisdicción especial para niños en conflicto con la ley penal, debe caracterizarse por la posibilidad de adoptar medidas para tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales. Se dispongan de medidas tales como asesoramiento psicológico para el niño, control respecto a la manera de tomar su testimonio, regulación de la publicidad del proceso penal. Siempre que esté en juego la libertad, nunca podemos, dice la Corte, deslindar esta cuestión de el interés superior del niño, que está contemplada en la Convención, lo que significa adoptar medidas especiales para su protección, en atención a su condición de vulnerabilidad. Estos derechos no constituyen solo un postulado doctrinario, sino un imperativo constitucional, dice la Corte, que se erige en una pauta determinante de la nueva perspectiva que debe informar el sistema. Y acá empezamos ya en lo específico, ¿no? Entre ese imperativo y el régimen de la Ley 22.278, en cuanto regula los casos de los menores no punibles, media una fuerte tensión. Que los menores sean privados de la libertad bajo eufemismos o, dice la Corte, calificaciones, tales como dispuestos, internados, reeducados o sujetos de medidas cautelares, no nos puede hacer olvidar que es un encierro en condiciones de rigurosidad, las mismas que las aplicadas a los adultos cuando se les impone una pena, pero con efectos aún más dañinos. ¿Por qué? Porque interrumpe el normal desarrollo, la normal evolución de ese niño, niña, adolescente. Esa tensión se manifiesta en dos características. El retaseo a los principios que rigen el debido proceso, o sea, como decíamos hace unos minutos, poder disponer de alguien sin haber verificado en un proceso penal que efectivamente haya cometido un delito, sin tener acusación, defensa, prueba y sentencia, que son los 4 pilares sobre los cuales, ya he dicho, la Corte se asienta la idea del debido proceso. Esto por un lado. Y por otro lado, la subsistencia de la doctrina de la situación irregular. El Comité de los Derechos del Niño ya en 2002 había expresado la preocupación por la subsistencia de esta legislación basada en esta doctrina, ¿no? Una situación irregular.
el régimen de esta ley no ha sido aún ajustado a los estándares prescritos por la Convención sobre los Derechos del Niño y de otros documentos que apuntan a superar prácticas inspiradas en ese paradigma de la situación irregular. Por eso el comité recomendó que nuestro país establezca mecanismos y procedimientos para revisar las leyes y hacer frente a la situación de estos niños. Esa fuerte tensión, dice la Corte, esa fuerte tensión que hemos señalado, y ojo con esto, porque es la respuesta que va a dar a lo que había resuelto Casación, no puede justificar que por vía pretoriana se contemple un régimen general sustitutivo del previsto por la ley 22278. Ese fallo, el de Casación, no es censurable por el diagnóstico que formula sobre los males que padece el sistema. O sea, el fallo de Casación, que había declarado inconstitucional la norma, no es censurable por la descripción que hace de los problemas de esta ley. Sí lo es respecto del medio escogido para superarlos. No es propio del cometido del Poder Judicial dictar una sentencia con carácter de norma general derogatoria de las disposiciones en cuestión. Eso implicaría sustituirse a competencias propias de los otros poderes de Estado, el legislativo, ¿no? No es asunto de desaprobar solamente leyes que, basadas en la anacrónica situación irregular que limiten los derechos, libertades y garantías de los niños. Se trata de eso, pero de mucho más, de establecer al unísono otras políticas, otros planes, otros programas generales y específicos en materia de educación, salud, deporte, adicciones, estrategias, instituciones, instalaciones debidamente calificadas con personal adecuado, recursos y normas de coordinación. Esas acciones corresponden a los poderes políticos. El tribunal, o sea, la Corte, no puede permanecer indiferente ante la gravedad de la situación y la demora en proceder a adecuar una legislación vigente a la letra de la Constitución y especialmente a la Convención de los Derechos del Niño. Por eso corresponde requerir al Poder Legislativo que en un plazo razonable, bueno, es bastante ya irrazonable el plazo, ¿no? Porque han pasado de este fallo 12 años. Adecue a los estándares mínimos ese entramado normativo. La función del derecho, en general, es la de realizarse. Lo que no es realizable nunca podrá ser derecho. El deber del Estado es respetar los derechos humanos reconocidos por la Convención Americana. También les concierne a los jueces mantener un conocimiento personal, directo y actualizado de las condiciones en que se encuentran los niños sujetos a internación. Acá les da una directiva a los jueces que dispongan las medidas de seguridad. Corresponde requerir al Poder Legislativo que en un plazo razonable adecue la legislación en la materia. Se impone revocar la sentencia apelada, la cual en nada impide y en todo exige que los jueces con competencia en causas relativas a menores no punibles dicten decisiones en salvaguarda de los derechos y libertades de los menores. Lo afirman Lorenzetti, Hayton de Nolasco, Fait, Petracci, según su voto, Maqueda, Zaffaroni y Argibay. Posiblemente una de las resoluciones más discutibles y polémicas que haya firmado Zaffaroni siendo juez de la Corte, muy cuestionada desde diversos ámbitos asociados a los derechos humanos, la idea de
convalidar la constitucionalidad de la ley 22.278, aun cuando, como hemos leído, se compartan los cuestionamientos, pero no la forma de resolver una cuestión, dice la Corte, por vía pretoriana, dejando sin efecto una norma por parte del Poder Judicial sin un entramado normativo, un complejo normativo sustituto que le venga a dar contenido. ¿Algún comentario sobre este fallo? ¿Alguna duda sobre su contenido? Es un fallo que vamos a proponer como de lectura obligatoria, o por lo menos a tenerlo presente en función de lo que fuimos viendo sus partes esenciales acá, para entender cómo nuestro máximo tribunal termine convalidando la constitucionalidad de las medidas de seguridad educativas previstas para los menores de 16 años de edad, sin eufemismos, el encierro en institutos de jóvenes de menores de 16 años que no se ha comprobado que hayan cometido una infracción penal. No se ha comprobado, si nosotros entendemos que la comprobación es en el ámbito de un debido proceso, con acusación, defensa, prueba y sentencia. Ámbito de arbitrariedad, de discrecionalidad y de apertura de ejercicio de un poder punitivo. En algún momento los jueces, cuando salieron a explicar lo que habían sostenido en este pronunciamiento, dijeron que gran parte de esos niños y niñas estaban en situación de calle y el Estado no podía restituirlos a una situación de vulnerabilidad de esta naturaleza. Por eso esa categoría tan polémica, ¿no? Que habilita la disposición. Ariadna dice, dudas no, me parece polémico y muy preocupante. Fabián escribe, el artículo primero remite al régimen de patronato donde el juez decide su futuro sin consultar a nadie. Es propio de otro modelo, de otro tiempo, ¿no? Donde los jueces podían decidir respecto de la vida de las personas y mucho más, como reconoce la Corte, de personas que están todavía en el pleno desarrollo de su estructura física y psíquica, ¿no? Personas que aún no han podido terminar de consolidar, si es que en algún momento de nuestra vida lo hacemos, pero mucho menos en esa franja etaria, las notas centrales de la personalidad. Valentina dice, no entiendo, admitieron lo terrible perjudicial de la privación de libertad de los menores en esas condiciones, luego dicen que le incumbe el Poder Legislativo y terminan convalidando. Es un fallo que no es feliz y que no ha tenido todavía un pronunciamiento del Poder Legislativo, adaptando las normas de la ley penal juvenil. Como decíamos hace un rato, es posible que todo haya quedado entrampado en la discusión en torno a la baja de la punibilidad, pero en todo caso la solución que hoy tenemos es todavía peor. Yo estoy en contra de la baja de la punibilidad, creo que hay otro debate para formular, que no tiene que ver con el contenido de lo que estamos viendo ahora, ¿no? Se puede reprochar una conducta sin necesidad de castigar. Disculpe. Sí, ahí abrimos. Sin necesidad de castigar. La posibilidad de formular reproche me parece que es válido, que a un niño o niña adolescente se le formule un reproche, lo que no significa que necesariamente sea castigo. Por eso yo hablo de punibilidad y no de imputabilidad, porque gran parte de la discusión tiene que ver, y por eso es el problema, si un joven entiende o no que algo que realiza es un delito. Por supuesto que lo entiende a los 14 años, si uno lo piensa con esa lógica, podemos ir bajando la edad de imputabilidad hasta los 8, 9, ¿no? Donde los chicos juegan con videojuegos, donde saben que está mal robar, que está mal matar. No pasa por entender, pasa por cuál va a ser la propuesta del Estado frente a ese
niño y niña adolescente que cometen infracción penal? Si la respuesta es el castigo, si la respuesta es otra serie de herramientas que permitan revertir esa conducta a futuro mediante inserción social y mediante menores niveles de violencia en la respuesta estatal, ¿no? Entonces, esa es la discusión. Pero en todo caso, esa discusión no puede bloquear la alternativa de sancionar una ley de la democracia en materia de jóvenes infractores de la ley penal. Valentina, querías intervenir, adelante, vos y quienes quieran formular preguntas. Hola, perdón que lo interrumpí. No, pasa nada. Me llega tarde la señal cuando prendo la cámara, entonces por ahí usted habla y yo no escucho después. No, quería decir que, o sea, como bien dice, me parece completamente contradictorio porque encima vi que al final uno de los jueces que resolvió fue Zaffaroni, pero él mismo dice que todas estas penas y privaciones de la libertad en lugares como las cárceles o donde va el menor no resuelven ningún problema, porque en realidad eso serían cosas que tendrían que resolver con medidas sociales. Y es lo que mismo el Zaffaroni admite en busca de las penas perdidas, ¿o no? Sí. O sea, ¿no es contradictorio? Como insisto, ahí se dio una explicación, este fallo de casación de ser confirmado por la Corte hubiera implicado la puesta en situación de libertad de una buena cantidad de niños y niñas adolescentes. No tengo el número, habría que determinarlo también a 2008. Y los jueces explicaron en ese momento que poner en la calle a esos niños y niñas hubiera sido más perjudicial para su integridad física. Claro, muchos reaccionaron diciendo, ¿el Estado los cuida colocándolos en un reformatorio? ¿El Estado está velando por sus derechos, ¿no? al encerrarlos en uno de estos espacios? Bueno, la respuesta ustedes mismos la pueden extraer, ¿no? Alcira pregunta algo muy interesante, pero para jóvenes infractores entre 16 y 17 años, ¿no? Si se utiliza resolución alternativa de conflictos penales, ley 13433. Sí, ya lo estudiarán cuando lleguen a procesal penal y cómo es el régimen de los jóvenes infractores que son punibles, ¿no? Primero hay un régimen de penas diferenciadas, hay principios que informan un sistema especial de juzgamiento, distintos a los principios que rigen para los mayores de edad, pero acá nos estamos ocupando de los no punibles. Las medidas de seguridad que estamos revisando son para los no punibles, para los que aún no han cumplido 16 años. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, le pido que lean, además de las leyes de salud mental, que son 2 artículos, el 20 y el 21 en particular, y de régimen penal juvenil, que son también 2 artículos, el primero esencialmente, y el de disposición, el 3, que lean estos 2 pronunciamientos, fallo Mir, que tiene que ver con, están los 2 subidos al campus. El primero tiene que ver con la duración de una medida de seguridad, RMJ, sobre insanía. Los 2 de la Corte. La duración de una medida de seguridad, en términos de lo que veníamos conversando, proporcionalidad, racionalidad, etcétera, medida de seguridad curativa, ¿no? Y después el fallo Musa y García Méndez. García Méndez es el abogado que promovió la acción, Laura Musa, la legisladora que integraba conjuntamente la Fundación Sur, que fueron quienes promovieron esa acción de habeas corpus colectivo para lograr la libertad de todos los jóvenes no punibles puestos en disposición en base a esta doctrina de la situación irregular en que se encontraban ellos al momento de, entre comillas, cometer una infracción penal. Digo entre comillas porque nunca hubo un proceso penal en ninguno de esos casos que les permita defenderse, producir prueba y eventualmente demostrar su inocencia, ¿no?
Entonces alguien puede estar privado de libertad de los 12, 13, 14 años hasta que cumpla los 18, sin verificar el estado, a diferencia de los mayores de edad, en un debido proceso, que hayan cometido un delito. ¿Algo más? A ver en el chat. Fernando pregunta, una pregunta, en los países donde es más baja la edad de imputabilidad, ¿el índice de delincuencia juvenil es alto? ¿Es como pregunta eso, Fernando? Bueno, podemos buscar información al respecto. Tengo algunas ideas al respecto, pero me gustaría sostenerla en datos y no me parece adecuado dar una respuesta sin esos datos ahora. Lo estudiamos y lo buscamos. Yo insisto en esto, que para mí la clave no es pensarlo en edad de imputabilidad, sino en edad de punibilidad. Es decir, la pregunta es, ¿desde qué momento el Estado va a responder con pena? Y desde qué momento el reproche del Estado va a ser por otro carril, donde también se responsabilice y se haga notar que una conducta es inadecuada, ¿no? Porque si uno lo piensa de la lógica de si entendió o no entendió el pibe, va a terminar bajando o habilitando poder punitivo hasta los 6 años, 7 años, 8 años, porque se da muchos de los pibes de hoy, más en la virtualidad, y más en las redes sociales, y más en esta formación precoz que tienen los niños, y con los videojuegos, saben que está mal robar, y saben, no pasa por esa discusión de si está bien o está mal, o si entienden, por supuesto que entienden. La pregunta es la de punibilidad, o sea, ¿desde qué momento el Estado va a definir que la respuesta que le va a dar es castigarlos, es encerrarlos? ¿O desde qué momento el Estado va a definir que los va a responsabilizar con otras alternativas educativas, sobre todo socializadoras, comunitarias, integradoras, no violentas, para permitir que ese ciclo vital tan importante en la conformación de su propia estructura de personalidad no se vea alterada por la violencia del sistema penal? Esa es la razón, Alcira, que estoy expresando en una inversión de la pregunta, ¿no? No es como vos preguntás, ¿por qué estoy en contra de la baja edad de imputabilidad? Yo estoy en contra de responder con pena como alternativa estatal, ¿no? Entonces, la baja de la edad de punibilidad tiene que ver con esto, ¿no? Además de que hay otra serie de principios, el principio de no regresividad, que impide volver al Estado argentino de etapas anteriores, de castigo a otras franjas etarias, y un montón de cuestiones constitucionales que podríamos discutir largo y tendido. Yo creo que la cuestión es esa, no preguntarnos si alguien es imputable en términos de si entiende o no entiende, sino preguntarnos si el Estado es legítimo que pueda someter a castigo en términos de encierro a un niño de 12 años, de 13 años, de 14 años. Bueno, ha sido un gusto, estamos llegando sobre el fin de la hora, nos reencontramos el martes próximo. Estudien las otras materias, éxitos en los exámenes y cuídense. ¿De acuerdo? Chau. Gracias. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Gracias. Muy interesante este fallo. Te deja pensando, gracias. Sí, claro. Gracias. Cuídense.